Bienvenidos queridos amigos a un nuevo repaso de la lección número 6. Hoy estudiaremos juntos el día lunes 7 de mayo titulado La ley y el pecado. No olvides de repasar el versículo de memoria que se encuentra en Daniel 7:25. El día de hoy nos dice que en el estudio de ayer analizamos textos que hablaban de la realidad del pecado para todos, incluso los cristianos, Romanos 7 del 15 al 25. En los versículos anteriores a estos, Pablo se centra en la ley, que muestra cuán prevalente es el pecado y cuán mortal. Hoy los estaremos analizando, así que te invito a que busques conmigo el libro de Romanos capítulo 7 del 1 al 14. Mientras lo leemos, te invito a que puedas reflexionar en cuál es la relación entre la ley y el pecado. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre la imposibilidad de ser salvos por la ley? Leamos Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dos cuestiones importantes se derivan de lo que Pablo enseña aquí. Primero, muestra que la ley no es el problema. El mandamiento es santo, justo y bueno. El problema es el pecado que lleva a la muerte. El otro tema es que la ley es importante para salvarnos del pecado y de la muerte. La ley señala el problema del pecado y la muerte. Por lo tanto, en todo caso, la ley hace que el problema del pecado y la muerte sea aún más evidente. Sin embargo, no ofrece nada para resolver el problema. Solo un lector superficial podría usar estos versículos para argumentar que la ley, los 10 mandamientos, ha sido anulada, mientras que ignora que tantos otros versículos que muestran que la ley sigue en vigencia hoy. Eso es lo opuesto al argumento de Pablo. Nada de lo que Pablo escribe aquí tiene sentido si la ley fue anulada. Su argumento funciona bajo el supuesto de que la ley sigue en vigencia, porque ésta señala la realidad del pecado y la consiguiente necesidad del Evangelio. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Leamos juntos Romanos 7:13 con atención y reflexionemos. ¿Qué enseña Pablo no solo sobre la ley,
sino también sobre por qué sigue siendo necesaria? Dice, luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley no produce la muerte, lo hace el pecado. La ley es lo que muestra cuán mortal es el pecado. Es buena por el hecho de que señala el pecado, pero no tiene respuestas para él. Solo el Evangelio tiene la respuesta. El razonamiento de Pablo es que, como cristianos, como salvos en Cristo, necesitamos servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Es decir, vivimos en una relación de fe en Jesús al confiar en sus méritos y en su justicia para la salvación. De eso se trata todo lo que vino antes en Romanos. Te invito a que durante este día puedas reflexionar en tu experiencia con el cumplimiento de la ley. ¿Te demuestra tu necesidad de la gracia de Dios? Te invito a que hoy sigamos leyendo Reavivados por su palabra, Hechos, capítulo 13. Y recuerda, durante esta semana seguimos estudiando el deseado de todas las gentes, capítulo 30. Que tengas un bendecido día. Si Dios quiere, nos encontraremos mañana.